Así que bueno, sin más, les quiero presentar primero a las chicas con quienes vamos a conversar, que desde ya les quiero agradecer un montón por estar acá y por el esfuerzo que están haciendo en los horarios y en las tareas. Quiero que sepan también que las dos son grandes amigas y que esta mesa tiene que ver con eso también, ¿no? Con la sororidad de compartir lo que ustedes vienen haciendo en los espacios en los que podemos, digo, dar a conocer la tarea, inmensa tarea que vienen haciendo en distintas partes del mundo. Bueno, tenemos a Caro, a Carolina Espataro, que es quien está en Buenos Aires. Ella es doctora en Ciencias Sociales, es magíster en Comunicación y Cultura, licenciada en Ciencias Sociales de la Comunicación por la Universidad de Buenos Aires, es investigadora del CONICET y es subsecretaria de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde también es docente. Carolina viene dictando cursos de posgrado en diferentes universidades nacionales, ha publicado artículos académicos y de divulgación en diferentes revistas y medios de comunicación, y sus investigaciones indagan específicamente sobre el vínculo entre la cultura de masas, las mujeres, las transformaciones sexogenéricas contemporáneas, y en la actualidad Carolina está haciendo o especificándose en el cruce que tiene que ver con género, feminismos y universidad. Por la otra parte, yo hago así porque te tengo Mercedes a mi derecha en la pantalla. Mercedes Vázquez es doctora en estudios de cine y profesora titular de español y culturas literarias y audiovisuales de España y América Latina en la Universidad de Hong Kong. Su enseñanza se centra en la lengua general a diversos niveles y en contextos profesionales y en el estudio de cine dentro del marco de los estudios culturales, que es un estudio del arte en relación con el contexto socioeconómico donde se crea. Su monográfico, The Question of Class in Contemporary Latin America Cinema, se centra en la representación de clase y también ha escrito capítulos sobre cine de mujeres en los que explora cuestiones de género. En cuanto a su servicio a la comunidad, Mercedes participa en comités de investigadores y profesores y profesoras, donde trabaja por la implementación de prácticas y políticas que promueven la igualdad de género. También organiza regularmente actos académicos y culturales para destacar la labor realizada por mujeres y minorías. Es algo muy breve que he leído de las dos tienen unos recorridos súper interesantes e impresionantes que sugiero a quienes estén escuchando las googleen y lean sus trabajos y lean las cosas que vienen haciendo, porque de verdad vienen generando muchos aportes en nuestros campos de estudio. Y por eso, chicas, si les parece, quiero arrancar a charlar, ¿sí? Y en esta charla una de los ejes que yo les quería preguntar a ambas, puede empezar quien quiera, no sé, tiene que ver con específicamente la intervención, ¿no? Y la necesidad de tener que trabajar o de ponerse a trabajar en las cuestiones de género y las políticas feministas en sus instituciones o en los lugares donde ustedes desarrollan su tarea, ¿no? Y entonces en ese sentido me preguntaba por un lado, bueno, ¿cómo había surgido esta necesidad? Si quieren retomar sus trabajos personales, pero sobre todo en las instituciones en las que ustedes se mueven, cuándo surgió esta necesidad y si de alguna manera nos pueden contar un poquito cómo era ese contexto, ¿no? Si había necesidad de estudiantes, de políticas, bueno, en fin, ustedes ya nos contarán cómo lo hicieron a cabo y qué cosas lograron hacer. Digo, se me ocurren un montón de preguntas más, pero por lo menos para arrancar, la idea es que se tomen 10 minutitos cada una, si quieren, para responder, ponemos en común y luego seguimos charlando. ¿Les parece? ¿Alguna quiere empezar en especial? A mí me da igual, puedo empezar yo que tengo. ¿O prefieres tú, Dale, Carolina? Mercedes, perfecto, comenzá, te escucho. Muy bien, vale. Voy a poner el timer para no pasarme, porque hay tantas cosas que contar. Bueno, en primer lugar, agradecer enormemente esta invitación y pues es un placer estar en mi país virtualmente y con estas colegas tan estimadas en este congreso tan significativo y tan importante esto. Bueno, pues me alegro enormemente y agradezco la invitación. Lo que yo quiero presentar aquí es para que, pues un poco como para compartir experiencias que pueden servir a otros también
para aprender, ¿no? O si tienen comentarios para que nosotros aprendamos. Es un estudio en concreto, es un caso concreto de la creación del Comité de Género y Diversidad de la Facultad de Artes, donde yo estoy, en la Universidad de Hong Kong, y cómo surgió, ¿no? Y en qué contexto se sitúa. Entonces, bueno, en el año 2015, en esta universidad había un rector, el profesor Peter Matheson, que bueno, tenía interés en promover la igualdad de género en la universidad y inició pues, algunas iniciativas así como en general, ¿no? Para toda la universidad, entre ellas, por ejemplo, la de He for She, en la que se intentaba que, bueno, global, es una iniciativa global, pero él incluyó a Hong Kong U también y pues intentaba que un poco la iniciativa de que los hombres también, hombres que en la mayoría de los casos ocupan puestos de poder, ¿no? Apoyasen la igualdad de género. Entonces, dentro de ese contexto favorable a la introducción de políticas feministas y al estudio de la equidad de género en la universidad, en nuestra facultad, el decano creó un grupo de trabajo para examinar también cuál era la situación de los sesgos de género y la situación de las mujeres, etc. Y yo fui invitada a este grupo de trabajo. Cuando yo empecé con el grupo de trabajo no tenía ni idea de cómo se trabajaba en este tipo de comités y era totalmente inexperta. Era feminista, pero no tenía experiencia en este tipo de trabajo institucional. Y trabajé con feministas expertas. Entonces yo creo que recomiendo muchísimo esto porque integrar en equipos a gente que es experta con otra que no es experta provoca un aprendizaje, genera un aprendizaje que te tiene pues a largo plazo, porque yo ahora también estoy llevando el aprendizaje que yo he conseguido gracias a estas colegas y con el trabajo diario en este comité y viendo métodos que funcionan, yo lo estoy llevando también a otras organizaciones, ¿no? O intentando llevarlo. Entonces, recomiendo altamente esta mezcla, ¿no? Porque a veces se reúnen expertos y no tienen en cuenta que es importante invitar a gente que no es experta para que también se introduzcan. Y luego otra mecánica, otro principio que siempre ha habido también en estas organizaciones en las que yo he tenido la suerte de participar, es que se ha integrado a gente de diversos géneros. Es decir, aunque se trabajase la igualdad de género, siempre se ha intentado que hubiese gente, pues, por supuesto, con diversas identidades sexuales, pero igualmente pues, de diversos géneros e incluso diversas habilidades, etc. Es decir, fomentar e invitar y dar la bienvenida a gente que no necesariamente esté demasiado convencida, a lo mejor al principio, que esté explorando, ¿no? Y de diversos trabajos también. Entonces, al principio esto se inició como entre gente académica, pero pronto se vio la necesidad de integrar a personal administrativo y también a estudiantes. Y no solo a estudiantes de posgrado, sino también a estudiantes de grado o de pregrado, como se dice a veces, ¿no? Entonces, es importante esto, que haya diversas habilidades, diversas experiencias dentro del comité, si lo que se quiere es fomentar también ese aprendizaje generacional, ¿no? Intergeneracional y diverso. Uno de los métodos, bueno, entonces en la facultad las labores principales que hemos realizado yo creo que ha tenido un gran impacto en los 7 años que llevamos. Por supuesto, uno de los beneficios más obvios de la creación de este comité, después de un grupo de trabajo se vio que era necesario establecer un comité permanente. Entonces, el decano dio el visto bueno, se creó un comité permanente que no tiene mucho esto presupuestario, no es una persona que está apoyando continuamente. Entonces esto le da una estabilidad porque tenemos a una persona que se encarga de apoyar con anuncios, con la elaboración de las minutas de las reuniones, envía las agendas, todos los carteles, la presencia en Internet. Tenemos una gran página web que pueden visitar, les invito a visitar, con muchísima información útil para gente de fuera. Entonces, esto es importante. Luego, el hecho de que el comité o la labor del comité se estructuró muy bien desde el principio. Hubo subcomités, de manera que desde el principio hubo subcomités y se hicieron elecciones a nivel de facultad, es decir,
se invitaba a que a cada unidad dentro de la facultad, las escuelas, eligiesen a una persona como representante. Esto le dio popularidad y también, pues bueno, el hecho de que todo el mundo se sintiera, o por lo menos mucha gente se sintiera representada, pero también gente que no consiguió ser elegida, pero que tenía interés en participar en el comité, se les nombraba como miembros cooptados. No sé muy bien cómo se diría esto en... Es decir, que nadie está excluido, que si tú no tenías mucha popularidad en las elecciones de tu escuela, no importaba, porque si tú eres una persona que quiere trabajar en este terreno, se te invitaba como miembro cooptado. Y también se invitaba a otra gente de otras facultades a ver cómo estábamos trabajando. Es decir, eran reuniones abiertas a gente con interés en género. Psicológicamente, el apoyo que hemos prestado a gente y que nos hemos prestado, gente que a lo mejor estaba sufriendo micromachismos o machismos abiertos, acoso laboral, porque es muy común en todos los entornos laborales, incluido el académico. Entonces, pues estos son como espacios seguros en los que te encontrabas con gente de repente que no te estaba atacando, que no estaba diciendo nada con segundas intenciones. Esto, bueno, ha sido un beneficio psicológico enorme, pero por supuesto esto no era solo un club entre amigos, ni este era el único beneficio. Por tanto, pues había subcomités de investigación que crearon un seminario de investigación. Yo fui líder de ese subcomité durante bastante tiempo. Ahora soy líder, ahora no sé cómo se dice muy bien en español, disculpen, pero bueno, la persona que lo lleva un poco ahora es otra persona, pero le estoy sustituyendo yo. Pero quiero decir que luego había gente pues, en el comité de enseñanza, no de investigación, sino de enseñanza, había gente de outreach, de Knowledge Exchange, de servicio a la comunidad, porque también, a pesar de que era una unidad de la facultad y uno de nuestros principales objetivos era pues, destacar la labor de la gente que estaba trabajando en género y diversidad en la universidad de forma unitaria, que se nos viese como un grupo, que nos conociésemos unos a otros, porque a veces la gente está presentando ponencias en conferencias y tal y no sabemos ni lo que están presentando los compañeros. Entonces, se hizo una encuesta. De hecho, se actualizaba cada año. La gente daba permiso para que se pusiera su perfil. Si van a nuestra página web, verán a la gente que se identifica como investigadores para los cuales el criterio de género y diversidad es importante en su investigación. Están todos ahí. Esto permite no solo que nos conozcamos y que nos veamos como comunidad, sino que la gente de fuera que quiera hacer investigación en género o diversidad también identifica con quién quiere trabajar, o esta es una escuela en donde hay bastante gente, porque cuando vamos como visitantes o como estudiantes no queremos solo estar con un supervisor que es conocido por un tema, sino que haya una comunidad, que haya reuniones, que haya seminarios, que haya una atmósfera conducente a que yo pueda desarrollarme como investigador o como estudiante, ¿no? Entonces esta es una gran ventaja de nuestro comité. Y luego pues hemos desarrollado líneas, por ejemplo, de recomendaciones de utilizar determinado lenguaje no sexista. Hemos hecho talleres ya más prácticos, no solo de investigación, sino también pues de cómo podemos ser más asertivas las mujeres, etcétera, ¿no? En nuestra investigación. O a veces nos han sorprendido gente, presentadores. Ha habido múltiples presentaciones de muy diversos tipos, desde más práctico a más teórico. Y pues a veces nos hemos sorprendido, ¿no? A veces pues nos hemos dado cuenta otras sobre cómo presentar mejor nuestro trabajo, sino lo que teníamos es que convencer a los demás de que nosotros ya llevábamos mucho tiempo haciendo cosas buenas, pero no se nos estaba teniendo en cuenta. Bueno, en fin, voy cortando porque ya se van a contar los 10 minutos, puedo contar muchas más cosas, pero un poco a modo de introducción yo creo que pues hemos invitado a gente, a migrantes, a consulados, a gente de muy diversas organizaciones a nuestro comité, y creo que ha tenido un gran impacto en la facultad. Y también se nos ha presentado como un comité ejemplar, es decir, que pues se ha expandido un poco, ¿no? Puedo hablar más luego, pero no quiero quitarle tiempo a Carolina, entonces pues si te parece bien, Carolina, ahora presentaste un poquito. Bueno, muchas gracias Mercedes por pasarme la palabra. Muchas gracias por la invitación a la universidad, especialmente a Marcela, a Maki, así la conocemos en Argentina, con quien compartimos
Muchas de las experiencias de gestión de las que voy a hablar ahora. Pido disculpas, como dijo Maki, por tener que retirarme antes. Agendé a las 8 de la mañana de Buenos Aires. El tema del cambio de horarios a veces hace complejo la coordinación de agendas, pero estoy muy contenta de estar acá y de escucharte, Mercedes, también desde un lugar tan distante desde Buenos Aires, ¿no? Como muchas cosas me resuenan. En un momento dijiste, yo no tenía ni idea cuando comencé a participar de este espacio, bueno, y la importancia de cruzarse también con personas ya con experiencia. Bueno, hay muchas cosas de las que fuiste mencionando que también se replican a miles de kilómetros de distancia. Yo, muy brevemente, Maki, cuando me falte en 2 minutos me avisás, así no me pasa. Hice mi tarea y fui anotando las preguntas que nos pasaron. Quiero hacer un poquito de contexto. Yo estoy a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires es la universidad más grande de la Argentina, de nuestro país, y una de las más grandes de América del Sur. Su nivel de masividad es muy importante, es una universidad gratuita, de acceso restricto, sin examen para ingresar, o sea, todo eso la configura con unas características particulares que no vienen al caso, pero bueno, sí quería enmarcarlo. En el 2015 en la Argentina sucedió un hecho político muy relevante para la agenda feminista, que fue la primera marcha del Ni Una Menos, a partir de un femicidio el 3 de junio, una convocatoria por redes que sintetizaba, digamos, como paren de matarnos, paremos con la violencia machista, y fue un hito, digamos, en términos políticos y en términos históricos en torno al movimiento feminista, que en la Argentina tiene una larga historia. En la Argentina existen desde los 80 los encuentros nacionales de mujeres de manera ininterrumpida. También eso configura una característica particular para el feminismo organizado de nuestro país, en cruce también con la academia, ¿no? Porque también desde el regreso de la democracia en la Argentina del 83 en adelante, la academia argentina también ha producido mucho conocimiento en torno a esta agenda. Entonces se configuran y se cruzan dos variables interesantes que explican, digamos, un poco lo que sucede hoy, ¿no? No es que Ni Una Menos surgió de la nada, sino que hay una historia detrás. Y tampoco es que las universidades venían ajenas a las discusiones en torno a feminismos, algunas facultades y universidades con más trayectoria y con menos, pero bueno, es un tema del que se hablaba en los pasillos. Entonces, el Ni Una Menos tuvo como agenda principal la violencia de género, y eso se tradujo en las universidades con la creación de protocolos para erradicar situaciones de violencia de género por identidad de género o por orientación sexual. Eso sucedió a nivel gradualmente de todas las universidades. En la universidad en la que nosotros estamos, en la UBA, en el 2015 se aprobó un protocolo, porque como decía Mercedes, las situaciones de acoso y discriminación no están exentas de los ámbitos de trabajo y estudio ni de las universidades. Igual hubo que dar una pelea ahí, ¿no? Porque las universidades muchas veces se piensan como espacios escindidos y absolutamente democráticos y progresistas, que pueden serlo, pero también replican las desigualdades, las discriminaciones y las situaciones de violencia que atraviesan a la sociedad en general. Bien, dentro de la facultad, para ir yendo más a la experiencia concreta, se creó un grupo interdisciplinario para atender los casos que llegaron al protocolo. El protocolo contempla situaciones de acoso sexual, de abuso sexual o hechos con connotación sexista que tienen más que ver con las situaciones de discriminación en comentarios, chistes, etc. Un grupo conformado también como primera experiencia. No había habido en la universidad anteriormente un espacio para atender estos casos, aunque las situaciones de acoso no existen solo desde el 2015, ¿no? Son preexistentes. No había un lugar que atendiera esa demanda. Eso fue en el 2016, y ya hacia el 2018, en el cambio de gestión, donde asume la primera decana mujer, que se llama Carolina Mera, propuso elevar el grado institucional de la agenda feminista, por decirlo de algún modo, y creó una subsecretaría de políticas de género, que es en la que yo estoy a cargo. O sea, pasamos de un grupo específicamente que atendía situaciones de violencia a un grado mayor de institucionalización
una subsecretaría que tiene también otros propósitos, ¿no? No solo la violencia, sino también una dimensión vinculada a la formación y Consejería de Salud Sexual, de la que voy a hablar en breve. Ese fue un poco el contexto. Maki nos preguntaba, bueno, cómo surgió la necesidad de esta subsecretaría en particular. Surgió por el cruce entre un contexto histórico y político muy amplio y muy potente en la Argentina, por una universidad que había aprobado un protocolo contra la violencia de género y por una gestión encarada por una de cada mujer que consideraba que esta agenda tenía que cobrar mayor relevancia, ¿sí? En ese cruce es que surgió. Paso a la otra, que en la misma línea estaba la pregunta de los logros, o en qué hemos podido avanzar, ¿no? Por un lado, en la ampliación de las dimensiones del protocolo, no solo atender los casos, sino crear espacios de sensibilización, ¿no? Poder explicar qué significa tener un protocolo contra la violencia de género en la universidad, explicar que el acoso sexual, por supuesto que el abuso sexual y que los hechos con connotación sexista generan consecuencias en la cursada de estudiantes, en las experiencias de las trabajadoras docentes y trabajadoras no docentes, se dice en la universidad, como el personal administrativo. Hicimos una encuesta también para ver cuáles son las situaciones de violencia de género más relevantes o más significativas en nuestra facultad. Lo hicimos junto con otras facultades de la Universidad de Buenos Aires, publicamos los resultados. Tenemos como una obsesión en la subsecretaría de dejar por escrito memoria institucional de lo hecho, ¿no? Porque muchas veces esto después se pierde, cambian las gestiones, uno no recuerda, y es importante porque son espacios, tanto el que Mercedes, el que vos estabas presentando, como el que estoy presentando yo, como el que hay en muchas otras universidades del mundo, son espacios que también están interviniendo por primera vez en esta dimensión en las instituciones. Entonces es importante dejar registro de cómo fue, porque por supuesto hay errores, dificultades, situaciones que se podrían haber resuelto de otra manera, pero para poder hacer ese análisis a posteriori hay que saber cómo sucedió. Entonces, bueno, las encuestas las publicamos, tenemos en una página web que pueden chusmear, es sociales.uba.ar, y ahí adentro hay un botoncito que dice género, y ahí está todo esto que estoy contando. También nos propusimos intervenir en la cuestión más vinculada a la formación, ¿no? Nuestra facultad tiene 5 carreras del ámbito de las ciencias sociales, y había algunos seminarios optativos vinculados a la agenda de género y feminismo, muy, digamos, esporádicos, dependía de qué carrera estabas haciendo, si lo podías hacer o no, etc. Por ejemplo, si estudiabas Ciencias de la Comunicación como yo y querías cursar un seminario de género en la carrera de Sociología, tenías que hacer un trámite administrativo complejo. Bueno, lo que creamos fue un circuito administrativo que en términos de lo que había que hacer era muy sencillo, pero que fue muy potente, que es que todos los seminarios optativos de género de las 5 carreras estén abiertos, perfecto, para estudiantes independientemente de la carrera de origen. Entonces, si los estudiantes pasaron de tener la posibilidad de anotarse en 1 o 2 seminarios de género, en anotarse en una oferta de 15 por cuatrimestre, ¿no? Eso cambió muchísimo la cursada, ¿no? Y también generó al interior de cada una de las carreras la discusión de, bueno, tenemos que ofertar más seminarios, escucha diferente de la institución respecto de esas propuestas que hace 20 años atrás no existían, ¿no? Hoy hay todos los cuatrimestres entre 10 y 15 materias vinculadas a cuestiones de género, feminismo y alrededores. Y digo una última cosa, porque me debe quedar un minuto, también abrimos una consejería de salud sexual integral. ¿Por qué? Para saber que, digamos, con la conciencia de que las personas que cursan una carrera universitaria pasan mucho tiempo en la facultad, y en ese tiempo le pasan cosas, desde llevar adelante un embarazo deseado o no deseado, contraer una infección de transmisión sexual, decidir cambiar de identidad de género, bueno, necesitar métodos anticonceptivos, etc. Entonces abrimos una consejería de salud sexual, y de la mano de eso armamos campañas de vacunación. Estamos armando ahora una jornada de testeo sobre VIH y sífilis, que son enfermedades
la sífilis particularmente en la Argentina, que está creciendo. Bueno, en definitiva, poder comprender al sujeto universitario, más allá que como un sujeto académico, intelectual, sino con un cuerpo encarnado al que le pasan cosas y que tal vez tiene a la universidad como la única institución de referencia. Así que bueno, sintetizo ahí y después cualquier cosa retomo los últimos minutos. Gracias, chicas. Antes de hacerles la última pregunta, porque la idea es que sea un ping-pong cortito para la gente que nos está escuchando, mientras que las escuchaba pensaba, bueno, algunas cosas en común y otras distintas, digamos, ¿no? Pero en común, cómo fue necesario el contexto del feminismo en el espacio sociopolítico para que esto empezara, ¿no?, a interpelar no solo las políticas, sino básicamente las subjetividades, ¿no? Como un poco esta palabra de la autonomía de las estudiantes y de los estudiantes, de generar en nuestras instituciones estos derechos, ¿no? Como un poco generacional también, esto es lo que quiero decir. Y otras cosas que también pensaba en ese contexto, la necesidad de un diálogo entre el contexto político y las instituciones, porque si no tenemos una gestión de la institución que de alguna u otra manera apoye la formación de estos espacios, es como muy difícil. Y algo que las dos también decían es la necesidad de estos espacios de generar formaciones, la necesidad de estos espacios de interpelar los distintos actores universitarios, la necesidad de estos espacios de darse a conocer, digo, las páginas web, que si tienen un tiempito estaría bueno que las puedan poner en el chat, así la gente puede entrar. Y también la necesidad, algo que traías, Mercedes, en algún momento, la necesidad de que nuestras construcciones, ya sean de comité, de subsecretaría, de como cada institución la forme, es de armar equipos diversos y disidentes, ¿no? Esta interseccionalidad que es fundamental para poder generar también políticas de intervención disidentes e interseccionales. No puedo no hacer esta pregunta porque las personas que están escuchándonos en la sala o en el Zoom y se preocuparon por venir aquí, seguramente están pensando en cómo hacer para gestionar sus espacios y en las dificultades que tienen a la hora de gestionar feminismos en sus espacios. Entonces, uno a veces escucha lo que logramos hacer, ¿no? Como las acciones que ya están en marcha, pero no obstante eso no quiere decir que hayan sido fáciles y difíciles. Sin caer, digamos, en las problemáticas que ya todas las personas que estamos acá creo que más o menos las conocemos. Si yo les preguntara, bueno, ¿cuáles son esos 2 o 3 problemas que ustedes han encontrado a la hora de gestionar o que se acuerden, digamos, ¿no? Esas dificultades que han tenido y cuáles les parecen que son los desafíos que nos quedan, ¿no? Como de aquí para adelante, como también para empezar a pensar esta red, más allá del lugar donde estemos, creo que básicamente hay ciertos diálogos que tenemos en común, ¿no? Más allá de lo situado, hay ciertos diálogos que hay en común. Así que bueno, les preguntaría eso ahora. Bueno, yo los retos, a ver, como creo que en este sentido sí que puede ser un poco diferente lo que describe Carolina de lo que describo yo, porque nosotros a nivel de facultad no llevamos casos de acoso sexual en lo que es la práctica de ya el protocolo de denuncia y todo eso lo lleva otra unidad que se llama la Equal Opportunity Office. Entonces eso ya es a nivel de universidad. A veces al principio, durante el comienzo de las labores del comité, había alguna duda de dónde teníamos nosotros que participar o intervenir o no, pero está claro que esa unidad que tiene psicólogos, tiene ya cierta atención legal y esto, pues es la que se tiene que encargar. Pero nosotros sí que podemos asesorar a la gente cómo debe de hacer uso de esas ayudas. Yo de retos, así que encuentre, a ver, creo que esto ya es más global. Parece que con lo que estamos creando, con esas subsecretarías, con esa institucionalización, con el comité, parece que todo está yendo muy bien. Y de hecho ya tenemos una gran reacción en contra del feminismo y de medidas feministas, ¿verdad? Lo que se dice en inglés el backlash, ¿no? Y la woke culture, ¿no? Que siempre estamos hablando de feminismo. Parece que siempre, aún me lo decía ayer un estudiante en mi clase, ¿no? En una clase no me lo decía de una forma negativa, pero lo estaba diciendo, digo, pero si es que hay tanto que hacer, porque llevamos milenios
tenemos hasta las mujeres mismas, incluso las feministas, tenemos tal sesgo en nuestra cabeza, ¿no? Un sesgo de género y de identidad tan grande. Por ejemplo, uno de los aspectos en los que nosotros hemos incidido es estamos seguras de que, y de hecho la investigación sobre esto lo avala, que las evaluaciones de estudiantes en la universidad, nosotros tenemos para cada curso tenemos evaluaciones, o la manera en que los estudiantes valoran o tratan a un profesor depende de cómo se ve. Entonces, si tú eres una mujer y además se te ve bajita y eres simpática y es fácil acercarse a ti, pues tiendes a tener unas evaluaciones peores, porque porque ellos y no te tratan de doctora, aunque seas doctora. Entonces a ti te ser llamada Mercedes. En este contexto asiático es normal llamar a la gente por su apellido. Es una gran falta de respeto, incluso a un vecino, llamarle por el nombre de pila. Entonces llamarle a una profesora por el nombre de pila puede ser una señal de que realmente, bueno, ella ha venido a ayudar, es un asistente, aunque tenga un doctorado, pero ¿para qué voy a usar el título de doctor? En la misma situación, a esa persona le darían el título de doctor sin ninguna duda, ¿no? Entonces, eso es un reto, da igual, o sea, hemos hecho muchos talleres, nosotros hemos hecho seminarios, talleres, multitud de cosas, pero esos talleres no vienen los que todavía están por convencer de que es necesario el cambio. Suele venir gente que ya está bastante concienciada. Entonces, para mí el reto es lo que decía Carolina de institucionalizar es tan importante. De acuerdo, yo no te estoy pidiendo, es decir, explico lo que es mansplaining. Tú me estás todo el día en las reuniones de trabajo, me estás explicando, cuando yo digo que tengo un problema ya, yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa continuamente que me explican, mis compañeros masculinos me explican cuál es la solución, cuando yo no he pedido ninguna explicación y a lo mejor he mencionado el problema, pero ya tengo yo la solución, es decir, lo que se llama el mansplaining o la invisibilidad. Me ha pasado, como nos ha pasado a mucha gente, de presentar una idea genial, ¿no? Y estoy segura de que aquí en la sala hay gente con ese problema también. Han presentado algo genial y se lo ha robado la idea, se la ha robado un compañero, ¿no? Y además todo el equipo como si no hubiera pasado, ¿no? Eso no pasa nada. El trabajo lo está haciendo toda una persona y el otro equipo avala. Es decir, que las mujeres somos invisibilizadas, que se nos explican cosas que no hemos pedido que se nos expliquen, que cuando tenemos que coordinar un equipo con hombres es muy difícil a veces porque ves que no aceptan no es que haya que ser autoritario, pero un coordinador tiene que tomar ciertas decisiones, ¿no? Y se retan esas decisiones continuamente o en fin, todas estas cosas no desaparecen porque tengamos esas iniciativas de las que estamos hablando. Yo no sé, Carolina, pero desde luego en mi contexto en el que tenemos un porcentaje tan mínimo de mujeres en puestos de poder, mínimo en Asia. Creo que era un 1% de mujeres en los puestos de poder, 1% en puestos de poder. Yo no conozco ninguna rectora aquí en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues el reto es obvio que por mucho que digan que sonamos demasiado alto y que estamos todo el tiempo, que si el feminismo para aquí y para allá, es que todavía falta tantísimo por hacer. Y para mí, pues establecer políticas que obliguen en cierto sentido a la gente, pues no, es que en un panel de contrato de trabajo vas a tener que tener mujeres, no porque tú quieras, no porque tú seas generoso, sino porque tiene que haber la mitad mujeres o gente de minorías de género y la otra mitad de hombres. Entonces, nosotros estamos trabajando en esa institucionalización, por ejemplo, lo del uso del lenguaje inclusivo. De momento es una recomendación, pero sería bueno que pues, no se permita a la gente, ¿no? Lo que pasa es que hay tanto debate todavía que tampoco podemos entrar así a saco, ¿no? Y pedir, pero creo que la institucionalización, la creación de esas subsecretarías, la creación de que un comité sea algo permanente, esa iniciativa del He4She que tiene todos sus peros del mundo, pero el hecho de que todavía esté dando fruto ahora, a pesar de que el rector ya no esté, pero sigan existiendo esas becas. ¿Por qué? Porque se institucionalizaron, ¿no? Se hizo parte de una oferta que tiene Hong Kong U cada año, ¿no? Entonces eso es una manera de
Sí, no sé, pues, y por ejemplo yo he visto en universidades británicas que cuando hay ofertas de trabajo, por ejemplo, que se pide demostrar con hechos fehacientes y con pruebas claras que has hecho algo para contribuir, no que a ti te guste, no que tú tengas muy buenas intenciones, sino que has hecho exactamente para contribuir al género y la diversidad en tu institución, y eso se valora en que te contraten o no te contraten. Entonces yo creo que por ejemplo, otra posible manera de valorarlo sería pues hacerlo parte de los ejercicios de promoción, para que te promocionen si es una institución pues que se declara pues que va hacia la paridad de género, etcétera. Estaría bueno que se hiciera un requisito, ¿no? Bueno, entonces, yo qué sé, a pesar de todas las iniciativas que hay, de toda la ola de feminismo tan buena, la inmensa mayoría de los paneles de investigación que se presentan y se anuncian en mi universidad son males, es decir, solo hombres. Y todavía nos encontramos, yo entre colegas hombres en comités en los que estoy, pues ninguneada muchas veces, y a pesar de la experiencia que dices que tienes, o sea, es que como si no hubiera visto lo que has escrito, ¿no? Entonces yo creo que eso todos lo estamos experimentando. Yo no sé, tanto en Argentina, en Asia, desde luego, no quiero estereotipar, pero aquí es bastante normal, no solo entre gente asiática, sino entre europeos, ¿no? Y latinoamericanos. Entonces creo que es algo bastante global y el reto es enorme, sobre todo porque también estamos viendo a gente organizándose ya contra las medidas feministas, ¿no? Entonces tenemos un doble reto, lo de avanzar en la agenda anterior, pero además en el contrafeminismo, ¿no? Bueno, esto es lo que podría decir por ahora. Puedo añadir más, pero quizás le cedo la palabra a Carolina. Bueno, gracias, Mercedes. Me quedé pensando también sobre el lenguaje inclusivo. Trabajamos en la facultad y tenemos una pestaña en donde hay varios artículos, resoluciones de otras universidades, etcétera, que tal vez les puedan servir para eso, para leer y ver qué sumar de eso. Bueno, yo creo que sí, lo que señalás tal vez funciona de un modo distinto en la Argentina, porque hay un discurso de lo políticamente correcto, ¿no? Un panel todo de varones hoy en Argentina no es posible, o si se hace, digamos, tiene consecuencias, y hay como una atención, no diría en todas las universidades y en todos los espacios políticos, políticos institucionales, pero bueno, hay una mirada atenta, digamos. No necesariamente por convencimiento, sino porque, bueno, el contexto político así lo marca. De todos modos, también estamos en un avance muy importante del backlash y de las posiciones más conservadoras en torno al género. Bueno, en fin, digamos, eso también sucede, pero por ahora estamos todavía con el coletazo del ni una menos y, digamos, en la Argentina también se legalizó el aborto en el 2020, y desde el 2018 al 2020 hubo muchísima movilización feminista y muchísima presencia del feminismo en los medios de comunicación. Entonces, un panel todo de varones acá en este momento no es posible. No sé qué pasa si el año que viene, Mercedes, o el próximo nos volvemos a encontrar. No sé, yo no creo que es un momento, no creo que es un movimiento lineal, digamos, sin retroceso, sino más bien todo lo contrario. Ese es exacto. Bueno, soy sintética porque, como decía, me tengo que retirar. Yo creo que hay dos grandes problemas en la institucionalización, o por lo menos en nuestra experiencia. Por un lado, una agenda que tiende como a guetizarse, ¿no? Como a quedarse, bueno, ahora hay una subsecretaría, entonces todos los problemas los resuelven ahí, y el resto de la comunidad o el resto de la institución no se involucra porque ya hay un espacio, ¿no? Entonces, en vez de transversalizar una política de género y que todas las áreas estén pensando, o por lo menos que tengan apertura a intervenir para modificar el sesgo patriarcal de la universidad, bueno, si hay un lugar, listo, es como una cosa de minitas, decimos en Argentina, una cosa de mujeres, bueno, 2 o 3 que están preocupadas por este tema, listo, y además cuando se crea es un poco como, bueno, ¿y qué más querés? Ya hay un protocolo, ya hay una subsecretaría, ¿qué más querés? El libro de Sara Ahmed, que seguramente lo conocen, Vivir una vida feminista, tiene el capítulo de universidad, entonces, en donde ella dice, a veces estos espacios incluso van en contra de nuestro propio objetivo a largo plazo, ¿no?
es una paradoja irresoluble, porque tenés el espacio, que es lo que necesitas para visibilizar la agenda y para conducir ciertas políticas, pero a veces cuando tenés el espacio, eso es lo máximo que vas a tener, ¿no? Y eso dificulta como un avance más real en las transformaciones. Y viene de la mano, digamos, el mismo problema, puede titularse como un pinkwashing, ¿no? Como las instituciones a veces crean espacios, áreas, subsecretarías, protocolos, comités, comisiones, etcétera, un poco para decir, bueno, estamos acorde con el clima de época, todos nos levantamos el cartel con el área nueva, pero después finalmente no pasa nada. Pero el clima de época empuja a que algo tenga que, por lo menos, aparecer. Entonces, bueno, con quienes trabajábamos, Maki, Ana Laura Sparren, Victoria Imperatore, escribimos un artículo un poco diciendo que tal vez son las dos cosas, ¿no? Tal vez de la mano del pinkwashing podemos meternos como en un caballo de Troya y hacer una transformación más profunda, ¿no? Pero estamos ahí todo el tiempo en esa tensión de lo políticamente correcto y de los cambios estructurales a largo plazo. Y una última cosa que digo que es fundamental es que no hay presupuestos significativos para esto, que requiere de mucho personal, de mucha expertise, de mucho conocimiento, de mucha formación. No hay presupuestos adecuados. Como decís vos, Mercedes, el patriarcado tiene cientos de años y en las instituciones universitarias es muy evidente, digamos, se configura desde su propia creación. En la Universidad de Buenos Aires, que le digo que es una universidad muy masiva, nunca ha tenido en sus 200 años una rectora mujer. Y en nuestra facultad, por primera vez existe una decana mujer. No es suficiente, por supuesto, la paridad, o por lo menos el cupo, pero ni siquiera estamos ahí, ni siquiera estamos en esa discusión. Entonces, para una transformación que requiere tanto esfuerzo, se requieren también presupuestos adecuados, que un diagnóstico que hay en las universidades de nuestro país es que ninguno de los espacios que se han creado cuentan con el suficiente presupuesto para llevar adelante una tarea tan ardua. Así que entre el pinkwashing y la falta de presupuesto, bueno, y el backlash, estamos en esa encrucijada. Bueno, chicas, nos hemos tomado un rico café o un té. Espero que con la gente que nos está escuchando también. Mientras que esperamos a ver si llega alguna preguntita o algo, como algunas cosas, ¿no?, a subrayar antes de irnos, y agradecerles otra vez esta invitación a este cafecito que me han dado. Es esto, la necesidad, creo, sobre todo del armado de la red, ¿no?, de encontrarse, de hablar, de contarnos cómo está haciendo esta tarea, porque creo que una de las dificultades y los retos más grandes que hay es, como decían las dos, es en el avance nos estamos desgastando, y mientras que nos desgastamos en ese avance, la oleada que viene en contra está siendo súper poderosa. Y la verdad que necesitamos, como, ¿no?, el abrazo y las experiencias, necesitamos compartir, hablar y compartir estas experiencias. Yo creo, esto es muy personal, que en estos espacios, como es el Congreso de hoy, debería haber siempre un espacio, una mesa más grande, más importante, donde nos juntemos a pensar cómo hacemos para gestionar estos flores de reto en nuestras instituciones, ¿no? Que, como un poco venían contando, más allá del área de la formación, más allá del área de los derechos estudiantiles, de nuestros derechos de trabajo, también necesitamos áreas de, si se quiere, de amorosidad para nosotras mismas, que estamos en esta permanente tarea, ¿no? Así que bueno, no han llegado preguntas, esto es solamente un tips para que la gente que nos está escuchando pueda seguir repensando, se pueda comunicar con ustedes, ¿sí? Y pueda charlar. Y yo volverles a agradecer la generosidad que tuvieron de aceptar esta invitación. Muchas gracias, Maki, muchas gracias, Mercedes, me encantó tu trabajo, tu tarea, y quedamos en contacto a través de Maki entonces, y gracias a todas las personas que nos pudieron Igualmente, muchísimas gracias, muy interesante. Y mucha suerte con esa labor tan ardua. Igualmente para vos. Gracias a Estela y a María Virtudes por venir también. Hasta luego, Bueno, muchas gracias. Nos vemos.